Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Así es la ley, donde escuchamos y si juzgamos. Y en este capítulo quisiera que nos abocáramos a la materia administrativa, que es una materia que no es del orden común, es decir, el orden común pues son los asuntos penales, donde se ven delitos, también familiares, donde se ven divorcios, convivencias, mercantiles, donde se ven pues temas de adeudos, ¿no?, entre particulares. Pero la materia administrativa en el derecho es una materia sumamente importante porque es la materia que nos defiende a los ciudadanos en contra de actos de autoridad. Es decir, cualquier municipio, estado, cualquier secretaría federal o cualquier entidad de autoridad, ellos son los que intervienen en representación, ahora sí que de los tribunales, para que los ciudadanos también podamos tener nuestros derechos salvaguardados. Y bueno, el artículo 16 constitucional determina o establece que la autoridad no puede molestar a ningún ciudadano si no está fundamentado y motivado el acto que van a ejercer. Y claro que en la vida cotidiana han sucedido muchos casos, por decir uno de los más famosos, las multas fantasmas, que son lamentablemente muy famosas. Existen mecanismos de defensa en derecho administrativo en donde tú puedes solicitarle a un tribunal o bien a la autoridad que por favor nulifique esa multa, ya que no se debió, no hicieron un procedimiento conforme a derecho, el artículo 16 que les mencionaba. Y bueno, para no hacerte el cuento más largo, dije, necesito aquí expertas y expertos, y bueno, me aboqué a buscar quiénes sean las candidatas y candidatos en materia administrativa exclusivamente, y me encontré con un perfil bien interesante que ahorita previo a la grabación estábamos platicando. Yo sé que este va a ser un programa súper interesante. Ella es Cintia Leal, la cual le agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristina, qué amable. Candidata magistrada en materia administrativa por Nuevo León. ¿Quién es Cintia Leal? Platícanos quién es Cintia Leal. Pues muchas gracias. Primeramente quisiera agradecerles la oportunidad de estar aquí, a Colectivo Noticias, a ti, muchísimas gracias. La verdad me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. La verdad que muy agradecida. ¿Y quién es Cintia Leal? Yo soy una abogada y politóloga y doctora muy comprometida con México, con las causas justas. Yo inicié desde hace 20 años mi carrera profesional, desde hace 25 años, mis estudios de licenciatura. Yo tengo 2 carreras, 2 maestrías, un doctorado. Estudié primero la licenciatura en Ciencia Política en el TEC Campus Monterrey, luego estudié la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la UNI, luego hice una maestría en Administración Pública en el TEC, una maestría en Derecho Internacional en el TEC, gracias a Dios siempre con becas, y luego apliqué a una beca en Canadá, en la Universidad de Waterloo. Ahí estudié mi doctorado en Gobernanza Global, así se llama, son relaciones internacionales, pero ya le dan el enfoque de las instituciones internacionales y las reglas internacionales, por eso le llaman Gobernanza Global. Y todos estos conocimientos y mi trayectoria académica y profesional de 20 años, pues yo los pongo, siempre los he puesto al servicio de México. Yo estudié Ciencia Política desde un principio porque yo quiero servir a mi país, y esa soy yo. Ese eres tú. ¿Y tu trayectoria? Mi trayectoria profesional, yo empecé hace 20 años, recién graduada de la primera carrera, entré a trabajar al Centro de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Nuevo León. En el Centro de Estudios Legislativos me recomendó un maestro, gracias a Dios. Es decir, inicié y sigo a la fecha sin ningún partido político o así, que también somos perfiles difíciles de encontrar, pero lo sabemos. Entonces, un maestro muy amable me recomendó, entré a trabajar ahí, y ahí lo que se hace en el Centro de Estudios Legislativos son los dictámenes, que son los documentos en los que se redacta la aprobación, ya sea de la modificación o de la creación de las leyes, o también reformas constitucionales. Y ese trabajo lo hacen los secretarios técnicos, lo analizan los diputados, primero las comisiones son grupos de 11 diputados que están representados de manera proporcional conforme los partidos políticos tienen representación en el Pleno del Congreso, y luego una vez que lo ven estos diputados, digamos, en equipos, en las comisiones de dictamen legislativo, que hay comisiones de todo, de medio ambiente, de salud, de educación, de asuntos migratorios, absolutamente de todos los temas que existen en el Estado, luego pasa al Pleno del Congreso. Y ahí los diputados ya todos reunidos analizan si procede, si les parece bien las reformas o
la creación de las leyes, y todo ese trabajo era el que yo realizaba como secretaria técnica en ese primer trabajo al que empecé a pues para hacer un primer trabajo sí te tocó un trabajo y aprendí mucho. Muy riguroso. Aprendí mucho sobre derecho legislativo, sobre derecho administrativo. Ese fue mi primer trabajo. Posteriormente apliqué por servicio profesional de carrera a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y entré a trabajar a la Delegación Nuevo León de la Secretaría de Economía, y el puesto que yo tenía era de subdirectora de promoción económica. Servicio profesional de carrera quiere decir que tú aplicas a las vacantes que hay y te ponen exámenes, a ti y a todas las personas que aplican, exámenes de conocimientos y psicométricos, y ya te evalúan, te checan todo. Yo pasé, gracias a Dios, sí. Y estuve en ese trabajo poco más de 5 años, y luego fue cuando yo apliqué a mi beca en Canadá y me fui a Canadá, gracias a Dios, obtuve la beca. Qué y luego, padre. Sí, gracias a Dios, yo estuve allá becada, y luego allá se vino la pandemia y me becó también la universidad de allá, gracias a Dios. Wow. Sí, siempre con beca. ¿En qué área de Canadá fuiste? Se llama Waterloo, que es la provincia de Ontario. Más frío, ¿qué tal el frío? Bueno, para una regia, yo la verdad que sí extrañaba el sol de aquí, que es algo muy especial. A veces uno piensa que el sol hay en cualquier parte, ¿verdad? No. Sí, es diferente, es blanco. Es muy diferente, falta sol durante como 6 meses del año. Sí, por eso ahorita que decías, estás muy comprometida con México, ahí tú que te preparaste toda tu carrera profesional y demás, que tuviste que dejar el país un tiempo, que extrañaste a tus familiares, que claro que es un privilegio, pero también es un esfuerzo. Sí, y la verdad que incluso en mi tesis, en mis 2 tesis de maestría y en mi tesis del doctorado, siempre también he realizado proyectos al servicio de México, estudios y análisis al servicio de México. Eso me gusta, o sea, ¿cómo explicar que a veces uno trae esa vocación? Vocación, exactamente. Vocación, ahorita que mencionabas temas de medio ambiente, para que sepan, la materia administrativa, como son actos de autoridad, también ven temas de medio ambiente, que es un tema bien importante, sí. Que si nos quieres compartir un poco también, si ven, por ejemplo, en tu área, si has tenido experiencia en temas ambientales. Oye, pues haz cuenta que tú me hablas de eso, yo me arranco a hablar. Adelante. Ok, muchas gracias. Pues mira, desde la tesis de la primer maestría, que fue en Derecho Administrativo, que te estoy hablando del 2008. Ahorita el tema del cambio climático pues está muy de moda, y el tema de la sequía que vivimos el año pasado pues lo tenemos muy presente, ¿verdad? En aquel entonces, en el 2008, sí hubo quien me decía, oye, Cintia, ¿qué onda que los arbolitos? Una cosa es el derecho y otra cosa es la ecología. Pero y yo decía, está ligado. Y la tesis... Y ligado al derecho administrativo. Exactamente. Que pareciera que no, pero si ven ustedes una rama, voy a compartir en mis redes una especialidad, es el derecho administrativo. ¿Y cuántas ramas ve el derecho administrativo? Pues, ¿qué te diré? Fiscal. Contra autos de autoridad municipal, estatal, ambiental, propiedad intelectual. Sí, todos los temas yo pensaría, o sea, todo lo que competencia económica, todo, todo el trabajo que ven contra las leyes. Autoridades, sí, o sea, sí, inclusive, por ejemplo, contra las autoridades de educación, hay algo mal, hay temas, por ejemplo, a veces tienen casos, no me quiero meter en política, pero por ejemplo, de derechos humanos. Uh-huh. Lo mismo que en salud o temas de movilidad, de medio ambiente. Todos los temas de derecho administrativo tienen que ver con la actuación de las autoridades, y es por eso que la materia administrativa pues es muy importante e impacta nuestra vida diaria. Entonces, ¿en tu tesis? En mi tesis en el 2008 yo analicé el caso del Parque Nacional Cumbres de Monterrey como un caso representativo de la necesidad de tutelar, es decir, de proteger de manera efectiva el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado. Y el Parque Nacional Cumbres de Monterrey es muy importante, incluso históricamente. Que es la Sierra Madre. Que es la Sierra Madre. La M de San Pedro, ese es Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Inclusive, nosotros lo que es famoso de ahí, por ejemplo, es Chipinque, pero también la Huasteca, que es un área desértica o semidesértica, es parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. ¿Potrero Chico también?
Ay, mira, ahorita me agarras. Sí. Bueno, no te preocupes. Bueno, pero sí. entonces, en fin, el punto es que el Parque Nacional Cumbres de Monterrey fue declarado área natural protegida desde 1939, desde la presidencia de Lázaro Cárdenas, por sus servicios ambientales, porque equilibra la humedad y la temperatura en esta región. Y algo muy importante que está reconocido actualmente es la importancia de captar y abastecer agua. El Parque Nacional Cumbres, toda esta área que incluye la Sierra Madre Oriental, pero también el área desértica o semidesértica de la Huasteca, cuando llueve, capta esa agua de lluvia, la filtra y de ahí se abastece el agua entre el 50 y el 70% que se consume del agua en el área metropolitana de Monterrey. Entonces es sumamente importante. Es la fuente de vida del estado de Nuevo León. Exactamente. Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Pero pareciera que no, y la materia administrativa, eso es lo que tiene que salvaguardar. Exactamente. O también tenemos otros casos, por ejemplo, en el 2023, hace como 2 años, en marzo del 2023, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reiteró el carácter de área natural protegida estatal a la Sierra de Picachos, también por sus reservas de agua. Entonces, todos estos temas son muy importantes. Son vitales. Si no hay agua, no hay vida. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que proteger las áreas naturales protegidas jurídicamente y ciudadanamente para que haya una mayor protección efectiva. Y en aquel entonces, en el 2008, algunas de mis propuestas eran algunos decretos para proteger las áreas naturales protegidas, reformas constitucionales para que tuvieran un mayor blindaje, también considerar, y es una de mis propuestas que esta que voy a comentar, que yo traje aquí de las que registré en el INE, fue promover, analizar, que así como existen materias especializadas, civiles, familiares, penales, etcétera, que exista electorales, que exista el tema jurisdiccional, la especialidad en materia ambiental. Entonces, esto no es obviamente una decisión de una magistrada, si llegó a ser magistrada, pero lo que sí corresponde a los magistrados y magistradas es estar presentes en los foros de debate, promover estos temas, que las universidades cuando nos inviten dar nuestra opinión, o los congresos de los estados, el Congreso Federal, tener esa retroalimentación, que el Poder Judicial sea un actor social más de todos los que participan para la retroalimentación de las legislaciones y de las políticas públicas de nuestro país. Sí, porque al final ya es un poder. Exactamente. Y nunca habíamos tenido unas elecciones judiciales que a lo mejor y pues uno piensa, ¿no? Es que todos los que están de jueces y magistrados es porque los pusieron, no es primo de alguien. Cada quien tiene su historia. La verdad es que nunca se había abierto la posibilidad de que ahora los jueces o magistrados sean votados y como tal tienen un carácter político en este país. De hecho, es lo que tú dices es muy importante. Yo a todo el mundo cuando ando repartiendo folletos y todo, como que la reforma judicial ha sido pues criticada por alguna gente, aplaudida por otra gente, ¿verdad? Pero yo lo que les digo a todo el mundo es, oigan, miren, yo tengo 2 carreras, 2 maestrías, un doctorado, me la he pasado mi vida estudiando y trabajando, y con todos estos estudios, antes de la reforma, yo no podía aplicar para trabajar en el Poder Judicial. Y gracias a la reforma yo apliqué, quedé seleccionada por 2 poderes, el legislativo y el judicial, y gracias a eso estoy en la boleta, con el número 8, la boleta rosa. Entonces, para mí fue una gran ventana de oportunidad. Es lo que apenas iba a preguntar, ¿y por qué quieres ser magistrada? Fíjate. ¿Por qué te levantaste un día y dijiste, se me hace que sí le voy a entrar a la reforma? ¿Cómo estuvo? A ver, platícanos también para que sepamos. La palabra que te dijiste hace ratito resuena conmigo. Tú dijiste la palabra vocación. Porque yo desde que estudié mi primer carrera fue la carrera de ciencia política, porque yo quería servir a mi país. Y luego estudié Derecho y estudié la maestría en Administración Pública. Ahí fue la tesis esta de Derecho Administrativo. Y luego estudié Derecho Internacional y ahí también realicé unas propuestas para que México cumpliera con sus compromisos internacionales y nacionales para un mayor desarrollo económico sustentable, pero con estrategias de enlazar la inversión extranjera directa con los mecanismos decisores de los usos del agua. Fíjate, y esa tesis es del 2016. Entonces, siempre en mis trabajos he ido enlazando mis estudios y mi trabajo con esta visión de que realmente necesitamos un desarrollo sustentable, porque aquí en Nuevo León, pues ya conocemos desde hace muchos años ese calor, o sea, es nuestro Monterrey, pero cada vez las olas de calor se van haciendo más frecuentes, más intensas,
estamos viendo polvaredas, tuvimos una hace como un mes del terror. Ajá, y eso parecía el apocalipsis o algo así, película de terror que guardó el bárbaro. Exactamente. Bueno, ese tipo de situaciones venían en los estudios del panel intergubernamental del cambio climático, como desde el 2001-2007. Entonces tú dices, los científicos están advirtiendo esto desde hace 2-3 décadas o más, como tú lo comentabas hace ratito, y entonces necesitamos que nuestra realidad jurídica, nuestra realidad social, la conciencia, las universidades, todo mundo vayamos a lo que ustedes están haciendo con los medios de comunicación, que vaya a las redes sociales, que vaya a la par de la realidad que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que pues es toda mi vida de estudios y de trabajo, y se abre la oportunidad y dije, haz de cuenta que es justo para mí, justo para mí. Dijiste, ahora sí es mi oportunidad. Sí, y puedo aplicar todavía más todo lo que he estudiado, todo lo que he aprendido, o sea, imagínate. Hay gente bien capaz, eso justamente para eso son estos espacios, para darles a ustedes la coyuntura, porque al final del día hay gente que tiene toda su vida deseando esa meta que es ser magistrado o magistrada, y lo haces por vocación a tu país, por servir a tu país. No quisiera yo que caigamos en ese mala forma ciudadana de criticar una política pública, ¿no? Más bien, ¿en qué se va a aportar? Es un ejemplo vivo de que esa reforma sí vale la pena por perfiles como tú. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Y bueno, dentro de tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los principales retos en materia administrativa en este país? Yo creo que los retos en materia administrativa pueden ser tan específicos o tan generales como los retos de la justicia en general en nuestro país. O sea, desafortunadamente, pues ha habido juzgadores un poco o un mucho, y es lo que resonó. O sea, esa es la percepción social. Desafortunadamente, a veces hay gente muy honesta, muy buena, muy diligente, magistrados y jueces que intentan hacer justicia, pero desafortunadamente pagan justos por pecadores, porque también hay gente corrupta, indolente, pues que todos conocemos casos, algunos más cercanos, otros más lejanos, pero pues son las circunstancias de nuestro país, y esa percepción es lo que permeó en esta reforma judicial, es esa percepción de que la justicia no siempre es justicia, está alejada, es indolente, hay juzgadores que son muy soberbios, hay gente que pasa y no te dice ni los buenos días. Claro, y quiero recalcar, es como todos los servidores públicos, o sea, los servidores públicos hay gente muy buena, muy honrada, muy diligente, y por un corrupto, pues ya llevan mala fama los otros 100,000 que sí son buenos y honrados. Entonces, qué lástima. Sí, exactamente. Pero eso Pero aquí estamos luchando. Ahora sí que digo, y qué fuerte la palabra lucha, porque sí, eso es, no dejamos de luchar por tener un mejor país. Y por ejemplo, tú te preparaste para estar hoy por hoy en una candidatura, que no sabías que iba a pasar esta candidatura, no sabía, pero tú te preparaste para futuramente tal vez escalonar a algo lo más alto de tu carrera. Sí, tu profesión. Mi mamá, sí, fíjate, mi mamá, ella, hace rato que me decías la pregunta de ¿cómo fue? ¿Amaneciste un día? Bueno, sí, ¿cómo decidiste ser magistrada o candidata? Bueno, fíjate que toda la vida, y mi mamá ha salido mucho últimamente en las entrevistas que me hacen, porque mi mamá, ella fue la que me dio ese chip de civismo de nuestro país. Me encanta. Ella, haz de cuenta, ella es fan de Benito Juárez, ella todos los sábados ve un programa de Clio, que yo creo mucha gente lo conoce, y es como un espíritu de civismo. A veces, por ejemplo, te confesaré, a veces estando en Canadá yo decía, oye, qué padre esto en México. Y mi mamá, no, ¿cómo se te ocurre pensar mal algo de México? Y yo, pues es que comparación, hay sus retos, ¿verdad? Hay sus retos. Entonces, mi mamá es, ¿cómo decir? La más mexicana, sí, orgullosa. O sea, obviamente yo también soy orgullosa de ser mexicana y con un gran amor y espíritu de servicio a México, pero esa motivación, ese espíritu de servicio desde chiquita, de no rendirse y decir, y mi mamá, cuando yo estudié ciencia política, que en aquel entonces tenía beca, y desde entonces, y mi mamá ya ves que a veces te dicen, ay, te vas a morir de hambre, ¿verdad? Sí, y mi mamá, y lo más siendo mujeres, ¿verdad? En esa época peor, o sea, y entonces, ¿para qué la intentas? Y mi mamá decía, Cintia, tú vas a ser buena
donde estés, Qué hermoso. porque le echas muchas ganas. Pero en lo del servicio en México, mi mamá, ¿cómo explicarte? O sea, de Benito Juárez, mi mamá te explica todo, y su esposa y sus hijos, y que se casan. ¿Cómo decirte? Ha sido toda una vida de tener esa semillita dentro de mí, de servir a mi país, de lo grande que es nuestro país, de nuestra historia, de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces. Es hermoso. Es y tú, hermoso. por ejemplo, que te fuiste a otro país, ¿qué tal la tradición de todo México, ¿no? El folclore, que a lo mejor estando aquí no se valora, pero te mueves, ahora sí que te mueves tantito. Sí. Ahora que realmente, dices, como dice el dicho, como México no hay dos. No hay. De todo. Ahorita platicábamos del sol. El sol, cómo extrañaba yo el sol, lo necesito. Y no porque sea de Monterrey. Yo creo que en todo México tenemos, en las playas mexicanas, tenemos un sol muy bonito, es muy un país hermoso. que tiene todo. Tiene todo. Tiene playa, tiene bosque, tiene selva, tiene desierto, tiene todos los ecosistemas. Sí. Están en este país. Y tenemos gente buena, gente trabajadora, gente de buena fe, gente con valores y cultura. O sea, realmente, sí. Ahí, obviamente hay de todo. Yo estoy muy agradecida, ahorita que estamos haciendo la comparación, yo estoy muy agradecida con Canadá porque me abrieron las puertas, me becaron. Yo recibía un sueldo, un ingreso como estudiante, becaria, y realmente, pues me sentía muy bendecida. Yo decía, wow, qué amables, o sea. Te pellizcas hacia dónde todo, o sea, en qué momento de mi vida. Pero como México no hay dos, o sea, realmente. Sí, compartir, globalizarnos, y saber todo, conocer otras políticas públicas. Pero aquí. Pero cómo aplicarlas en este país, ¿verdad? En este Tal país. vez el tema de justicia era una tarea pendiente para nuestro país. Sí, y aprendí muchas cosas. O sea, si hablamos, por ejemplo, de Canadá y vemos el tema en general de Norteamérica, todo el tema del racismo, o de las políticas, digamos, del presidente actual de Estados Unidos, yo veía que hay gente, como podemos llamarla, más de derecha o de extrema derecha, y a veces desde acá de México decimos, oye, pues qué extraño que piensen así, ¿no? O a lo mejor algo se les chispoteó o algo así. Pero ya los conoces y ya dices, viviendo lo que ellos viven también. Ya viviendo, exactamente, ese es el punto, viviendo lo que ellos viven. Porque lo que te das cuenta es que allá hay varias generaciones de familias que desde, por ejemplo, se fue el abuelo, el bisabuelo a la Segunda Guerra Mundial y ellos luchaban muchos allá emigraron de Europa, entonces ellos luchaban desde entonces por tener una vida mejor. Regresó el abuelo del bisabuelo de la Segunda Guerra Mundial y han tenido 3, 4 generaciones o 5 generaciones trabajos, echándole muchas ganas. Pasan los años, pasan las décadas, no hay una movilidad social, o sea, no crecen económicamente, socialmente, y al mismo tiempo llegan migrantes de otras partes del mundo, muchos del Medio Oriente, de Asia. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y cuándo nos toca a nosotros? Entonces, por eso están muchas veces en contra de la migración. Y ahí son cosas que, y a lo mejor también en algunos casos, no siempre, no en todos los casos, pero hay a veces temas de racismo. Y entonces combinas todo y pues ahí se hace bases sociales para líderes como, por ejemplo, el presidente actual de Estados Unidos, que hay líderes como él en muchas partes de Europa o de América Latina. En Estados Unidos es el presidente. Pero el punto es que te vas allá y lo vives. Y te das cuenta y dices, tienen su lógica y tienen su razón. En algunos casos, no los extremistas, racistas, etcétera. No, ¿verdad? México, que la mayoría de los extranjeros son los dueños de nuestras playas. Y en Canadá acaban de promover una ley donde solamente los canadienses tienen derecho a comprar propiedades en Canadá. O sea, son políticas que ya después, a lo mejor México... Fíjate, yo creo que sería muy interesante un día que te entrevistemos a ti, Cristina, para que nos platiques, realmente para que nos platiques cómo es posible que si los extranjeros no pueden ser dueños de playas en México, lo sea, ¿verdad? Ahí utilizan algunas estrategias como fideicomisos, pero ahí... Y los mismos de las playas te dicen, este edificio es de no sé quién y este edificio es de no sé quién. Y dices, ¿tú cómo son los propietarios siendo no posible, factible legalmente? Pero bueno, es parte del derecho. Es parte del derecho administrativo y eso incide mucho en la calidad de vida de todos los mexicanos, la actuación de nuestras autoridades. Y más recientemente, últimamente lo que estamos viendo a partir del 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, entran el tema de los derechos humanos. Ahorita estamos abordando el tema del medio ambiente, hemos abordado otros, pero cómo inciden también los derechos humanos
en la vida de las personas y esto realmente se refleja o no se refleja en las sentencias judiciales. Ahí también necesitamos gente muy preparada que conozca los tratados internacionales en materia de derechos humanos para que nosotros tengamos como ciudadanos nuestros derechos realmente protegidos. ¿Quién va a salvaguardar nuestros derechos? Que en la mayoría, la verdad es que México está sobreregulado en mi perspectiva. La Constitución se me hace algo maravilloso. Ustedes de viva voz van a tener la Constitución de salvaguardar, pero en materia administrativa son muchas leyes, entonces debe de ser gente que sea muy capaz, que también esté mentalmente preparado, ¿verdad? Porque es mucha carga de trabajo. A lo que me aboco, ¿cuáles serían tus principales propuestas o visión ya siendo magistrada? Muchas gracias. Pues las propuestas que registré yo ante el INE, la número 1 es asistir y estar presente en foros, en mesas de trabajo. A lo largo de muchos años a todos nos ha tocado ver que vas a una mesa de trabajo convocada en una universidad, en el Congreso del Estado, por alguna comisión en el Congreso de la Unión, y está todo mundo. Están los actores sociales, las universidades, está incluso la gente de las secretarías de Estado, ya sean federales o estatales, etcétera. Y en muchas ocasiones lo que vemos es que no han estado ahí los juzgadores. Entonces, punto número 1, mi primera propuesta es estar presente en estos foros de trabajo, mesas de discusión, de manera muy participativa y sobre todo receptiva a las demandas de la ciudadanía, escuchar y sobre todo también aportar. O sea, los jueces y magistrados tienen que estar presentes y decir, oye, mira, la ley está así. Y en este último caso, o ya van a mí varios casos que me toca que yo puedo llegar hasta aquí porque la ley marca hasta aquí. Entonces, si no son ellos los que retroalimentan, o sea, ellos los que administran justicia interpretando la ley, entonces, ¿quién más va a dar una retroalimentación de ese nivel como la puede dar los integrantes del Poder Judicial? Esa es mi primera propuesta, estar ahí muy presente. La segunda propuesta es fomentar estudios, mesas de trabajo, el debate en la cuestión que comentábamos hace ratito de separar, en su caso, la materia ambiental de la materia administrativa. La materia administrativa es muy bonita, es muy importante y es muy interesante, pero ahorita ante las circunstancias que estamos viviendo de cambio climático, o sea que aquí en Nuevo León ya vivimos el año pasado una sequía, si no es porque llegó Alberto, ¿qué hubiéramos hecho? Entonces necesitamos gente todavía más especializada en la materia ambiental. Así como tenemos tribunales y juzgados especializados en la materia civil, familiar, mercantil, penal, electorales también, etcétera, necesitamos gente especializada en la materia ambiental. Esa fue mi segunda, bueno, y aclarar, esta decisión no depende de una magistrada, pero sí depende de una magistrada estar presente en los foros, en las mesas de trabajo, tener una voz activa y receptiva también. Y la tercera propuesta es seguir promoviendo la profesionalización del Poder Judicial. Yo soy partidaria de que las cuestiones sean meritorias, que uno pueda avanzar en base a su experiencia, a sus estudios. O sea, yo he sido parte de, cuando yo he logrado avanzar es porque se considera mi trabajo, mis estudios. No de que, oye, pues es sobrina de alguien, hija de alguien, esposa de alguien, qué sé yo. Y todo el mundo aporta, incluso la hija, la esposa, la sobrina, todo el mundo aporta. Pero yo particularmente, como he estudiado 2 carreras, 2 maestrías, un doctorado, tengo 20 años de experiencia profesional, claro que me gusta que la gente se prepare, que tengamos un conocimiento, además de un amor y servicio a nuestro país. Entonces yo sí quiero aclararle también a todo el mundo, en un recorrido me dijo un muchacho, oiga licenciada, ¿y si usted llega a ganar? Dijo, ¿usted llegaría a correr a toda la gente que está ahí? Le dije, ¿cómo crees? Le dije, ¿cómo? Ajá. Le dije, mira, yo he estudiado todos mis estudios, yo cuando he avanzado es porque se ha considerado lo que yo trabajo, lo que yo he estudiado. ¿Cómo crees que voy a llegar y decir, se va a ir la gente que es como yo, que le ha echado muchas ganas? Pues no se trata de eso. Se trata de cómo le hacemos para todos juntos servir a México más y mejor. México necesita las mejores mentes al servicio de las mejores causas y yo, puestísima, si con el favor de Dios tengo esa oportunidad de llegar a ser magistrada, de seguir promoviendo la profesionalización en el Poder Judicial. Pues me encanta la idea y por preguntarte también, aquí me trajiste tu información, es como un flyer que se los va a pasar ahí en sus redes sociales. ¿Por qué la ciudadanía debería de votar por ti? ¿Por qué yo me tengo que parar el 1 de junio para votar por Cintia Leal?
porque soy una ciudadana y una abogada súper comprometida con México, que yo todo lo que he hecho profesionalmente ha sido para servir a mi país. Desde que me gradué de mi primer carrera, que fue Ciencia Política, y que estudié porque yo quiero servir a mi país, desde que estudié la carrera de Derecho, la maestría en Administración Pública, la maestría en Derecho Internacional, el doctorado en Gobernanza Global y todos mis trabajos profesionalmente en materia de Derecho Legislativo, de Derecho Administrativo, siempre ha sido para servir a México. Entonces yo tengo el amor y el espíritu de servicio a México, y además tengo los conocimientos académicos y la experiencia profesional para poder llevarlo a cabo. Y bueno, sabemos que son unas elecciones nuevas, históricas, que va a haber varias boletas y que hay colores. Y ¿cómo te buscamos en la boleta? Ay, muchas gracias. En la boleta rosa palo, y digo rosa palo porque va a haber un rosita más clarito. En la boleta rosa palo, que va a ser rosa de este color, rosita fuerte. En esta boleta, que es para magistradas y magistrados, el número 08, ahí está una servidora, Cintia Cristina Leal Garza. Muchas gracias, Cristina. Así te vamos a buscar. Entonces, eres Cintia Leal, número 8 en la boleta rosa. Y algo muy importante, si todavía tenemos el tiempo. Claro. El INE hizo algo muy interesante en esta elección. El Estado de Nuevo León constituye el cuarto circuito judicial. Uh-huh. Y para estas elecciones, el INE distribuyó al Estado en 3 distritos o en 3 áreas. Entonces, un área es el norte del Estado, con cachitos del área metropolitana, ese es el distrito 2, otra área es todo el sur del estado con cachitos del área metropolitana, ese es el distrito 3, y el distrito 1, que es donde yo quedé, que así quedamos todos por sorteo, es el norponiente de Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, García y Escobedo. Entonces, estas boletas con mi nombre en la boleta rosa van a estar en el distrito 1, norponiente de Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, García y Escobedo. Entonces, a veces me preguntan, Cintia o licenciada, ¿voy a poder votar por usted? Les digo, ¿dónde viven? Guadalupe, no. Cadereyta, no. San Nicolás, no. Bueno, Apodaca, no. Es en esta área. Entonces, ¿cómo me pueden apoyar si acaso quieren una... Ay, muchas gracias. Si quieren una magistrada capaz, preparada, con experiencia y con amor y servicio a México, lo que pueden hacer es ayudarme a compartir mis redes sociales. Yo llevo, Cristina, unos 2 meses grabando pequeñas cápsulas explicando cuestiones de derecho administrativo, en donde explico temas como derechos humanos, los derechos en la Constitución, qué hacen las autoridades, que le toca hacer al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, cuestiones también de historia de Nuevo León y de México, en pequeñas capsulitas de 1 o 2 minutos, y algunas están agarrando vuelo. Sí, tengo ahí uno. Porque es educativo. Sí, a la gente le gusta, a la gente. Claro, es algo que no teníamos acceso la mayoría de las personas. Es lo que me han puesto, oye, es cultura jurídica al alcance de un TikTok. Y yo, ¿cómo te buscamos en las redes sociales? Cintia Leal, CYNTH y latina A, Cintia Leal. Y ahí estoy en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, completamente a sus órdenes, y muy contenta de esta oportunidad para realmente servir a México. No, pues me parece extraordinario que, aparte, orgullosamente de Nuevo León. Sí, claro. Aquí, esa es la idea de este podcast, enseñar y mostrar quiénes son los perfiles de aquí de Nuevo León. Son perfiles que hasta la fecha me ha sorprendido, y yo creo que muy lejos de la expectativa, ¿no? Muchas gracias. Por eso, corte, digo 4, 3, 2. Por eso es bien importante informarnos, no dejarnos llevar porque alguien me dijo. No, también hay que nosotros mismos tomar una decisión como ciudadanos. Es un ejercicio cívico. Al final del día, pues nos estamos quejando de que no hay justicia, de que los jueces o magistrados son no sé qué y quiénes son. Ahorita es cuando podemos cambiar ese rumbo de la historia de nuestro país. Podemos hacer justicia a través del voto. Entonces, pues te agradezco mucho el tiempo que nos compartiste. También fue una cátedra de Derecho Ambiental. Bueno, también dado por ti, porque Cristina me estaba platicando muchas cosas que ha hecho en materia ambiental, académicamente y profesionalmente. Un día hay que entrevistarla a ella. Se intenta. Y bueno, pues yo también tengo mucha vocación por la justicia. Yo creo que la gente que estamos aquí es porque queremos un mejor país. Es difícil, pero no es imposible. Yo no voy a perder la fe, y justamente por eso abrimos estos espacios. Yo sé que es bien cansado también estar en ambientes políticos, jurídicos, tratando de hacer justicia, pero yo creo que es una muy buena oportunidad en este país para poder hacer esta aportación ciudadana, que al final del día, gente como Cintia se preparó toda su vida para estar hoy como candidata a magistrada
en materia administrativa. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, al contrario. Y bueno, es todo por hoy. Espero que nos hayamos curtido más en materia administrativa. La verdad es que el derecho tiene muchas cosas muy maravillosas. Si realmente cumpliéramos con las normas o si realmente pudiéramos tener esta coyuntura de los tres poderes haciendo armonía, vamos a estar hablando de un país que futuramente va a tener potencia mundial. Que siempre lo hemos tenido, solamente pues es cuestión de que nosotros como ciudadanos elijamos a un buen gobierno. Acuérdense que el gobierno es un reflejo de la ciudadanía y en este caso nuestros jueces y magistrados van a ser un reflejo igual de la ciudadanía. Vayamos este 1 de junio y votemos, tomemos una decisión de quiénes van a ser nuestros juzgadores y nuestros magistrados. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Cristina, y a Colectivo Noticias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y de esta plática tan interesante, tan agradable, tan cívica. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que así es la ley, en donde escuchamos, pero sí juzgamos. Adiós.